quietud de la abadía de San Damián, los días se medían no por el sol, sino por las campanas que llamaban a la oración. Para el hermano Anselmo, la vida era un ciclo predecible y piadoso de estudio, labor y contemplación. El olor a cera de vela y a pergamino viejo impregnaba los pasillos de piedra, y el silencio de los claustros era una melodía constante de devoción. Pero la paz de la abadía era una ilusión, un velo de piedad que escondía un secreto oscuro, una verdad que la Iglesia, en su infinita sabiduría, había decidido enterrar. Y fue en un rincón olvidado de la biblioteca, en medio del olor a moho y a siglos de olvido, donde el hermano Anselmo encontró la llave a esa verdad. Cómo un hombre de fe, cuya vida se había dedicado a la piedad y la oración, se convirtió en un mártir por un conocimiento que era tan peligroso como la espada. Para entender la agonía del hermano Anselmo, hay que entender el mundo en el que vivía. Una época de fe inquebrantable, donde la palabra de la Iglesia era la única verdad y la herejía, el pecado más grave. Anselmo era, en el corazón, un hombre simple. Su vida era su fe. Era un escriba, un hombre de letras, un guardián de los pergaminos y los textos sagrados. Pasaba sus días copiando textos, su mente perdida en las palabras de los antiguos santos. No buscaba el conocimiento por la vanidad, sino por la piedad. Creía que la verdad, sin importar lo que fuera, era la obra de Dios. Esta fe inquebrantable fue lo que lo llevó a su terrible destino. El secreto se escondía en un códice que nadie había tocado en siglos. Estaba escondido detrás de una estantería, en un rincón que la mayoría de los monjes ni siquiera sabían que existía. El códice no era como los otros libros. No era un texto sagrado, ni la biografía de un santo. Era una crónica, un relato de eventos que la Iglesia había borrado de la historia. El hermano Anselmo, en su curiosidad, comenzó a leer, y con cada palabra su mundo se desmoronaba. El texto hablaba de un crimen, un acto de traición perpetrado por la propia Iglesia, un pecado tan grave que la fe de Anselmo se tambaleó. La tensión en su alma fue insoportable. Por un lado, su fe le exigía que se callara, que obedeciera la voluntad de la Iglesia. Por otro, su conciencia, su amor por la verdad, le exigía que la revelara. Él no era un rebelde, no era un hereje, era un hombre de fe que se enfrentaba al dilema más grande de su vida. El conocimiento que había encontrado no le daba poder, le daba terror. Era una carga que era más pesada que cualquier piedra. Con cada noche que pasaba, el hermano Anselmo se consumía. El silencio de la abadía, que una vez fue su refugio, se había convertido en el sonido de su propia agonía. La decisión final, la que sellaría su destino, vino en una noche de insomnio. El hermano Anselmo, creyendo que la verdad, sin importar el costo, debía ser contada, se dirigió a la celda del abad. El abad, un hombre viejo y sabio que había sido su mentor, era la única persona en la que Anselmo confiaba. Le contó la verdad que había encontrado en el códice, esperando que el abad, en su sabiduría, lo ayudara a resolver el dilema. Pero la reacción del abad no fue la que Anselmo esperaba. En su rostro, en lugar de piedad, vio terror. En lugar de sabiduría, vio el miedo. Y en lugar de ayuda, vio una condena. El secreto que el hermano Anselmo había descubierto no era un crimen de un pasado lejano. Era un secreto que la Iglesia estaba dispuesta a matar para proteger. Es la historia de un hombre que creyó que la verdad podía liberarlo, solo para descubrir que la verdad, en manos de los poderosos, es un arma más peligrosa que la espada. Si te atreves a explorar los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la Iglesia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar. Capítulo 2. La luz de la razón y la sombra de la fe. La verdad, dicen, es la luz de la razón. Pero ¿qué sucede cuando esa luz se enciende en una época de sombras, en una época en que la fe, el dogma y el fanatismo son las únicas leyes?
Para el hermano Anselmo, la verdad que encontró en el códice fue una luz que le iluminó el alma, pero al mismo tiempo proyectó la sombra de una duda que lo atormentaba. El siglo en el que vivía era un caldero de piedad y terror, donde la Iglesia, en su búsqueda de la pureza, había creado la Inquisición, un tribunal de sangre que se encargaba de purgar a los herejes. Como un hombre de fe, cuya vida se había dedicado a Dios, se enfrentaría a una Iglesia que veía el conocimiento como una herejía. El hermano Anselmo, un hombre de fe, se vio atrapado en un dilema que lo consumía por completo. Por un lado, su amor por la Iglesia, la institución que le había dado un hogar, un propósito y una fe. Por otro lado, su amor por la verdad, el conocimiento que había encontrado en el códice, una verdad que la Iglesia había intentado borrar de la historia. Su mente, una vez un jardín de piedad y oración, se había convertido en un campo de batalla donde la fe y la razón luchaban por su alma. Su dilema no era un simple conflicto de ideas, era una guerra civil en su propia mente, una guerra que amenazaba con destruirlo. La investigación del hermano Anselmo, que comenzó como un simple acto de curiosidad, se había convertido en una misión secreta y peligrosa. Se movía por los pasillos de la abadía en la oscuridad de la noche. Su vela, una pequeña luz de esperanza en un mar de tinieblas. Buscaba otros textos, otros pergaminos, cualquier cosa que pudiera confirmar o refutar la verdad que había encontrado. Y, con cada documento que encontraba, su fe se tambaleaba un poco más. Encontró cartas de obispos y papas que hablaban del pecado original, de la herida del reino. El secreto que había encontrado en el códice no era una simple historia, era un pecado vivo que la Iglesia había ocultado. El hermano Anselmo se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un dilema moral, sino también a una amenaza física. La Inquisición, el brazo de sangre de la Iglesia, era una fuerza temible que no dudaba en torturar y matar a los que se atrevían a desafiar su autoridad. El monje, en su búsqueda de la verdad, se había convertido en un hereje, un enemigo de la Iglesia, y en su agonía se dio cuenta de que su búsqueda no era por su propia salvación, sino por la salvación de la verdad. El punto de no retorno llegó cuando el hermano Anselmo encontró un documento que no solo confirmaba el secreto del códice, sino que también revelaba la identidad de los monjes que habían perpetrado el crimen. Y en ese documento encontró un nombre que lo aterrorizó hasta la médula, el nombre de su abad. El hombre que había sido su mentor, su padre espiritual, era el arquitecto de la mentira que la Iglesia había construido. El mundo de Anselmo, que ya se había desmoronado, se desvaneció por completo. La abadía, que una vez fue su hogar, se había convertido en su prisión y su abad en su verdugo. La historia del hermano Anselmo nos muestra una verdad oscura y aterradora. La fe, en manos de los poderosos, puede convertirse en una herramienta de tiranía, y la verdad en una herejía que se paga con la vida. La búsqueda de la verdad de Anselmo no fue un acto de rebelión, sino un acto de amor por la justicia. Pero en una época donde el conocimiento era un pecado, su amor por la verdad lo llevaría a un castigo inimaginable. Capítulo 3. La traición en el claustro y la condena silenciosa. El silencio del claustro, que una vez fue el refugio del hermano Anselmo, ahora se había convertido en el sonido de su propia condena. Las promesas de hermandad, de piedad y de amor se desvanecieron en el aire, reemplazadas por la traición, el miedo y la mentira. ¿Qué ocurre cuando la traición no proviene de un enemigo, sino de los mismos hombres que llamabas hermanos? Para Anselmo, el conocimiento que había encontrado no solo lo había condenado a la muerte, sino que también lo había condenado a una soledad que era más profunda que cualquier celda. La abadía, que una vez fue su hogar, se había convertido en su prisión y sus hermanos en sus verdugos. El abad, el hombre que una vez fue el mentor de Anselmo, se había convertido en su juez. No hubo un juicio público, ni un tribunal de la Inquisición. El juicio se celebró en secreto, en el corazón de la abadía, en la oscuridad de una celda. Sus acusadores no eran extraños, sino sus propios hermanos,
los hombres con los que había compartido el pan y la oración. Y su delito no era un crimen de sangre, sino un crimen de verdad. El abad, en su sabiduría, sabía que la verdad de Anselmo no podía ser revelada, porque si se revelaba, no solo la iglesia, sino también la reputación de la abadía se desmoronaría. La traición de sus hermanos fue el golpe más duro para Anselmo. Los hombres con los que había estudiado y rezado se levantaron y testificaron en su contra. No eran hombres malos, sino hombres de fe que habían sido manipulados por el miedo. El abad les había dicho que la verdad de Anselmo era una herejía, un pecado que amenazaba con destruir la iglesia, y en su ignorancia se convirtieron en los instrumentos de la crueldad del abad. Se sentaron y escucharon en silencio, mientras sus hermanos de fe se levantaban y lo apuñalaban en el corazón con mentiras, calumnias y falsos testimonios. El corazón de Anselmo se rompió. No fue la condena, sino la traición de sus hermanos lo que lo mató. El abad, que había escuchado en silencio, se levantó y pronunció el veredicto. No fue un grito de ira, sino un susurro frío y calculado. El abad lo declaró culpable de herejía, de traición a la iglesia, y lo condenó a ser entregado a la Inquisición. Esta no era solo una condena, era una sentencia de muerte. El abad le dijo a Anselmo que por la salvación de su alma debía retractarse de su herejía, que debía negar la verdad que había encontrado. Pero Anselmo se negó. En su agonía se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. Y en ese momento se dio cuenta de que su fe en la iglesia había muerto, pero su fe en la verdad no. El silencio que siguió a la condena fue más doloroso que cualquier golpe. Sus hermanos en su vergüenza no pudieron mirarlo a la cara. Y el abad, en su crueldad, le dio un último ultimátum: retractarse o morir. Pero Anselmo se mantuvo firme. En su soledad, se dio cuenta de que su vida no era más que un eco de la verdad que había encontrado. El abad, al ver que Anselmo no se retractaría, ordenó que fuera confinado en una mazmorra, en espera de la Inquisición. Y así, el hermano Anselmo, el hombre que había dedicado su vida a la piedad, fue arrastrado por sus propios hermanos a una celda oscura y fría, el preludio de un castigo inimaginable. La historia del hermano Anselmo nos muestra una verdad oscura y aterradora. La fe en manos de los poderosos puede convertirse en una herramienta de tiranía, y la traición en la más cruel de las armas. La condena de Anselmo no fue un acto de justicia, sino un acto de poder. Un recordatorio de que la verdad, en una época de fanatismo, es un pecado que se paga con la vida. Capítulo 4. El rey del dolor, la preparación de un martirio. La fe, dicen, es la armadura del alma. Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo, el templo de esa alma, es entregado a los verdugos de la Inquisición y el dolor se convierte en el lenguaje con el que se le pide que se retracte? Para el hermano Anselmo, el monje que había creído en la verdad, el silencio de la celda en la que estaba confinado era solo el preludio del horror. Fuera de su celda, en una sala olvidada de la abadía, el rey del dolor, el verdugo de la Inquisición, preparaba su martirio. Como un hombre de fe, cuya vida se había dedicado a la piedad, se enfrentaría a un castigo tan brutal que el solo pensamiento de ello le rompía el alma. El hermano Anselmo, el hombre que una vez fue el escriba de la abadía, ahora era un prisionero, un hereje, un enemigo de la iglesia. Había sido traicionado por sus hermanos, condenado por su mentor, y ahora estaba a merced de la Inquisición. Los hombres de la Inquisición no eran monstruos, sino hombres de fe que creían que estaban haciendo la obra de Dios. Veían a Anselmo no como a un hombre, sino como a un hereje, un siervo del diablo que debía ser purgado con el fuego. Su celda, que una vez fue su refugio, ahora era un purgatorio, y el silencio de sus oraciones era el eco de su agonía. El verdugo de la Inquisición, un hombre que se llamaba a sí mismo el médico de las almas, se preparaba para su tarea. No era un simple carnicero, sino un artesano del dolor. Un hombre que creía que el dolor físico era la única forma de purgar el pecado,
Su sala de tortura no era un lugar de sangre y muerte, sino un lugar de arte y ciencia. En sus paredes colgaban los instrumentos de su arte, ganchos, cuchillos, tenazas, y el olor a metal y sangre llenaba el aire. La Inquisición, en su búsqueda de la pureza, había convertido el arte de la tortura en una ciencia y el dolor en una forma de salvación. Los hombres de la Inquisición, con sus rostros cubiertos por capuchas negras, se acercaron a la celda de Anselmo. No le hablaron, solo lo arrastraron a la sala de tortura. Anselmo, el hombre de letras, el monje que había dedicado su vida a la piedad, vio con sus propios ojos el infierno que le esperaba. Vio la rueda, el potro, la horca, y en el centro de la sala, un hombre, el médico de las almas, con los ojos llenos de una piedad retorcida, le dijo que su tormento terminaría en cuanto se retractara. Le dijo que la verdad que había encontrado era un pecado, una herejía, y que el dolor era la única forma de salvar su alma. Pero Anselmo se negó. En su agonía, se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. La Inquisición, en su frustración, recurrió a un castigo que no era solo una forma de tortura, sino un acto de humillación total. Un castigo que tenía como objetivo no solo romper el cuerpo, sino también el alma. El castigo del desollamiento. El verdugo de la Inquisición, con una sonrisa de piedad retorcida en el rostro, se preparó para su tarea. Afilaron sus cuchillos, calentaron sus tenazas y prepararon los ganchos que colgarían el cuerpo de Anselmo. El monje, en su agonía, vio con sus propios ojos el infierno que le esperaba, pero su fe en la verdad se mantuvo intacta. El médico de las almas, con su piedad retorcida, le dijo que el dolor que estaba a punto de sufrir era el castigo de Dios por su pecado. Pero Anselmo, con una última mirada de desafío, le dijo que el único pecado era el que la Inquisición estaba cometiendo. La historia de la preparación del martirio de Anselmo es una crónica de la crueldad, una crónica de un hombre que, en su locura, usó su poder para infligir dolor. Y en el corazón de esta tragedia, la fe de un hombre se convirtió en el arma más poderosa, y su cuerpo en el campo de batalla de una guerra que él, en su agonía, estaba decidido a ganar. El escenario estaba listo para el último acto de su calvario, el momento en que el dolor físico se convertiría en un testimonio de su fe. Capítulo 5. El último acto, la sangre y la piel de un mártir. Cuando la fe en la verdad se convierte en la única armadura de un hombre, ¿qué ocurre cuando esa armadura es puesta a prueba contra el más brutal de los castigos? Para el hermano Anselmo, el monje que se atrevió a buscar la verdad, el silencio de la sala de tortura fue el preludio del martirio. Los torturadores, los mismos hombres que se llamaban médicos de las almas, prepararon sus instrumentos, cuchillos afilados y ganchos de hierro, para el castigo más atroz que la Edad Media había conocido, el desollamiento vivo. Pero la fe de Anselmo, que había sido probada por la traición y la condena, se mantuvo firme. Su cuerpo era el campo de batalla, y su fe, la única arma que tenía. La tortura de Anselmo no fue un acto de venganza, sino un ritual, un acto de piedad retorcida que la Inquisición había perfeccionado. Los torturadores, con sus capuchas negras, no eran monstruos, sino hombres de fe que creían que estaban salvando su alma. Le ofrecieron a Anselmo una última oportunidad para que se retractara, para que negara la verdad que había encontrado. Pero Anselmo se negó, con los ojos llenos de una convicción que era más brillante que cualquier llama. Le dijo a los torturadores que la verdad era la obra de Dios y que no podía negarla. La tortura comenzó. El dolor, que al principio era una sensación aguda, se convirtió en una agonía que se extendía por todo su cuerpo. Pero Anselmo, en su dolor, se aferró a su fe. Se imaginó la verdad que había encontrado, un faro de luz en la oscuridad. El dolor, que se suponía que debía romper su alma, no hizo más que fortalecerla. Los torturadores, al ver que Anselmo no se retractaría, continuaron su tarea. El sonido de los cuchillos cortando la piel, el grito de agonía de un hombre y el olor a sangre
llenaron la sala, pero incluso en su agonía, Anselmo se mantuvo firme. El médico de las almas, el hombre que había jurado salvar su alma con el dolor, se acercó a Anselmo. Le preguntó una vez más si se retractaría, si negaría la verdad. Pero Anselmo, con su voz débil, le dijo que la verdad era la obra de Dios y que no podía negarla. Y en ese momento, el médico de las almas supo que había fallado. Su dolor, que se suponía que debía purgar el pecado, no había hecho más que fortalecer su fe. Su agonía no fue un castigo, sino un testimonio de su fe. La muerte de Anselmo no fue un grito de dolor, sino un suspiro silencioso. Después de horas de agonía, su cuerpo, consumido por el dolor, finalmente se rindió. Murió solo, en la oscuridad en la sala de tortura, sin un sacerdote, sin un amigo. Murió como había vivido los últimos años de su vida, en silencio y en la más absoluta soledad. Y en un último acto de crueldad, el verdugo de la Inquisición colgó su piel en una pared, un recordatorio grotesco de lo que le sucede a los que se atreven a desafiar la verdad de la Iglesia. La historia de la muerte de Anselmo es un recordatorio de que no todas las atrocidades son públicas. El abad, en su locura, no solo lo condenó, sino que también intentó borrar su existencia. Su muerte fue una demostración de poder absoluto, un acto final de crueldad que no buscaba la validación de la corte, sino la satisfacción de su propia sed de venganza. El secreto de la mazmorra de la abadía de San Damián no fue solo el final de un monje, sino el epitafio de un rey del dolor que había perdido su alma. El rey, que había comenzado su vida con la promesa de justicia, terminó su reinado con un acto de maldad tan personal y tan atroz que la historia tuvo que olvidarlo para no sucumbir a su horror. Capítulo 6. El eco de la piel y la maldición de la verdad. El hermano Anselmo, el monje que se atrevió a buscar la verdad, yacía muerto en una sala de tortura. Su piel, un trofeo grotesco de la Inquisición, colgaba de una pared. Su muerte, tan brutal como su búsqueda de la verdad, puso fin a una vida de piedad y devoción. Pero con la muerte del monje, murió también la verdad que él había encontrado. ¿Qué legado dejó un hombre que fue asesinado por una verdad que la Iglesia consideraba una herejía? El final de Anselmo no fue el final de su historia, sino el inicio de una leyenda que se contó en susurros, en la oscuridad, en la intimidad de las almas que se atrevían a cuestionar el dogma. Su martirio, aunque silencioso, se convirtió en un eco que resonaría a través de los siglos, una maldición de la verdad que la Iglesia nunca pudo silenciar por completo. Después de la muerte de Anselmo, la Inquisición, creyendo que había ganado, continuó con su reinado de terror. El abad, el hombre que lo había traicionado, se aseguró de que el secreto muriera con él. El códice que había iniciado su búsqueda fue quemado, y todos los documentos que Anselmo había encontrado fueron destruidos. La historia del monje que fue desollado vivo por herejía fue borrada de las crónicas de la abadía. El silencio se convirtió en la única ley y el miedo en el único compañero. La abadía, que una vez fue un faro de piedad, se convirtió en una prisión de almas, un lugar donde la verdad era un pecado y la fe una forma de tiranía. Pero la verdad, como una semilla, no muere. Y la historia de Anselmo, aunque borrada de los libros, se contó en las sombras, en la intimidad de las almas que se atrevían a cuestionar el dogma. Se convirtió en una leyenda, una historia de un hombre que, en su búsqueda de la verdad, se enfrentó a la Inquisición y pagó con su vida. Su piel, que se colgaba en la pared como un trofeo grotesco, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de la brutalidad de la Iglesia y un testimonio de la valentía de un hombre que se atrevió a desafiarla. Su muerte no fue un fracaso, sino un triunfo. Se convirtió en un mártir de la verdad, un faro de luz en la oscuridad. El legado de Anselmo no es el de un monje, sino el de un mártir. Su martirio, aunque brutal, se convirtió en un símbolo de la lucha entre la luz de la razón y la sombra de la fe, entre el conocimiento y el dogma, entre la verdad y la mentira.
Su historia, aunque borrada de los libros, se convirtió en un susurro que se transmitió de generación en generación, una rebelión silenciosa contra la tiranía de la Iglesia. Y en su historia encontramos una lección, una verdad que la historia oficial rara vez cuenta, que la verdad, por más oscura que sea, no puede ser asesinada, y que el valor de un hombre, por más simple que sea, puede cambiar el curso de la historia. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar.